¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a su clase virtual de razonamiento matemático. En esta séptima sesión de clase veremos un tema bastante importante para ustedes, lo que corresponde al tema de lógica proposicional. En él veremos tres puntos principales, lo que corresponde a conectores lógicos, lo que es la tabla de verdad y lo que son las equivalencias. Objetivo principal de tema, aquí lo tenemos, es potenciar el análisis deductivo para razonamientos más complejos. Es la base de razonamiento para situaciones más complejas que se nos puedan presentar. Antes de entrar el lleno a lo que son conectores, tablas y equivalencia, vemos algunos conceptos previos. Lo que corresponde, por ejemplo, a lo que es un enunciado. Un enunciado se dice que es toda frase u oración que se utiliza en el lenguaje. Por ejemplo, puede ser: buenas tardes, quiero tomar jugo, lime la cafetería del Perú. Por ejemplo, son enunciados que se expresan en nuestro lenguaje cotidiano. Una proposición tiene una característica adicional. Tiene que ser un enunciado, una frase u oración, pero tiene la característica que tiene que ser aseverativo. Una proposición es un enunciado, pero tiene la característica que tiene que ser aseverativo. ¿Qué implica enunciado aseverativo? Que puede tomar un valor de verdad. Un valor de verdad que puede ser falso, puede ser verdad por acá. Valor veritativo. Entonces, un enunciado aseverativo es aquel enunciado que asume un valor veritativo. Es decir, puede ser verdad o puede ser falso sin ninguna ambigüedad. Esa es la característica que debe asumir, jóvenes, una proposición. Ahora, se la representa generalmente con las letras minúsculas a partir de letra P. P, Q, R, S y así sucesivamente. Entonces, que quede claro este concepto. Enunciado, cualquier frase que emitimos en nuestro lenguaje, y una proposición es un enunciado aseverativo. ¿Por qué aseverativo? Porque puede asumir un valor veritativo. ¿Qué significa valor veritativo? Que puede ser verdad o puede ser falsedad. Por ejemplo, tenemos el siguiente caso. Pero antes del ejemplo, una observación, haciendo diferencia con el caso general que tenemos inicialmente. ¿Cuál es la observación? Que toda frase, exclamación u orden no puede ser una proposición. Presten atención, guarden silencio. ¿Qué hora es? No se le puede catalogar como una verdad o como una falsedad. Por lo tanto, no puede ser una proposición. Entonces, toda exclamación, orden o pregunta no es una proposición, porque no se le puede clasificar como una verdad o como una falsedad. Muy bien, tenemos en cuenta esta observación. Como ya tenemos el concepto de lo que es una proposición, veamos entonces tipo de proposiciones. Vamos a ver dos proposiciones principales: lo que es la simple, llamada también atómica, y lo que es la compuesta, llamada también molecular. Ahora, ¿cuál es la característica de la proposición simple? Son aquellas proposiciones que expresan una sola idea. Por ejemplo, acá el Mundial 2018 será en Rusia, tiene una sola idea, carece de conectivo, no hay ningún conectivo lógico, el y, el o, el entonces, que vamos a ver dentro de un momento, y siempre son afirmativas, será en Rusia, está afirmando. Entonces, una proposición simple tiene características. ¿Cuáles son? Expresa una sola idea, carece de conectivo lógico y son afirmativas. El Mundial 2018 será en Rusia. Proposición, ¿por qué? Porque la podemos clasificar como una verdad. Sin ninguna ambigüedad se clasifica como una verdad. Es una proposición. ¿De qué tipo? Simple. Muy bien. Y una compuesta, llamada también molecular, ¿cuál es su característica? Son aquellas proposiciones que nos expresan más de una idea. Por ejemplo, miren, Jorge es deportista y también buen alumno. Expresa dos ideas de Jorge, que es deportista y es buen alumno. Más de una idea, para este caso dos. Se obtiene de combinar dos o más proposiciones simples. Una proposición, Jorge es deportista; otra proposición es buen alumno. Y se une a través de un conectivo lógico que va a ser el y. Muy bien. Y también decimos que va a ser la negación de una proposición simple. Por ejemplo, el Mundial 2018 será en Rusia. Proposición P. Su negación se representa con este símbolo, negación. El Mundial 2018 será en Rusia, su negación no será en Rusia. Entonces, él dejó de ser simple y pasó a ser una compuesta. ¿Por qué? Porque presenta un conectivo lógico. Esa es una proposición compuesta. Entonces, a partir de lo que es una simple y compuesta, podemos ir avanzando entonces en lo que es nuestro marco teórico. Veamos. Conectivos lógicos. Son símbolos que nos niegan una proposición simple.
El caso anterior, ¿se acuerda? El mundial no será en Rusia. Por ejemplo, está negando o enlaza proposiciones simples. El ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Lo visualizamos acá. Conectivo lógico, enlaza proposiciones simples. El I es un conectivo lógico. Muy bien. Son símbolos que niegan o enlazan proposiciones simples para formar una proposición compuesta. Los conectivos más frecuentes son los que se muestran a continuación. Tenemos su representación simbólica. R representa la negación. Este símbolo representa la conjunción, que es el I. La negación representa el no. La disyunción se representa con este simbolito y representa el O. Tenemos el O. Tenemos la condicional, la flechita. Si P, entonces Q, la condicional. La bicondicional, esta doble flechita, sí, solo sí. Y tenemos la disyunción exclusiva, el triangulito. O bien ocurre P o bien ocurre Q. Son los 6 conectores principales que debemos manejar en la solución de los problemas. No P representa la negación. P y Q representa la conjunción, P o Q representa la disyunción. Si ocurre P, entonces ocurre Q. En nuestra condicional se representa con esta flechita. P, sí, solo sí, ocurre Q. O bien ocurre P o bien ocurre Q. Son los 6 conectores principales que tenemos que conocer y poner en práctica. Esto lo vamos a ver su aplicación en la tabla de verdad. Veamos, entonces, tengamos en cuenta estos 6 conectores lógicos. Muy bien. Tabla de verdad, lo principal. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdad es una tabla que muestra 2 valores que asumen una proposición compuesta. Entonces, la tabla de verdad en una proposición compuesta va a mostrar todos sus valores veritativos. Todos sus valores veritativos. ¿Y cómo se construye una tabla de verdad? De la siguiente manera. Si tenemos una sola proposición, como la que se indica acá, estamos diciendo que la tabla de verdad contiene todos los valores veritativos de una proposición. Si tenemos la proposición P, ¿qué valor veritativo puede tomar? Puede ser verdad o puede ser falso. Entonces, si tenemos una sola proposición, la tabla de verdad va a tener solamente 2 elementos, verdad o falso. ¿Qué pasa si tenemos 2 proposiciones? Aparece la proposición Q, por ejemplo. Si tenemos el Q, entonces esta verdad puede combinar con verdad y falso. Puede combinar con verdad y falso. Y si tenemos falso, puede combinar con verdad y falso. Por lo tanto, si tenemos 2 proposiciones, nuestra tabla de verdad, ¿cuántas combinaciones tendrá? Verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. Tendrá 4 combinaciones. ¿Y qué pasaría si tenemos 3 proposiciones? P, Q y R. Entonces este R hace pareja con él, con él, con él y con él. Entonces tenemos las parejas. Puede ser verdad con falso. Con él puede ser verdad con falso. Con él también puede ser verdad con falso. Y con él también puede ser verdad con falso. Por lo tanto, si tenemos 3 proposiciones, ¿cuántas combinaciones aparecen? 8. Veamos cuáles son las 8 combinaciones. La primera, si visualizamos, tenemos verdad, verdad, verdad. La segunda, ¿cuál será la segunda? Será verdad, verdad, falso. Muy bien. La tercera combinación, lo visualizamos, será verdad, falso, verdad. La cuarta combinación, ¿cuál será? Verdad, falso, falso. Y así sucesivamente. La quinta combinación, ¿cuál será? Será falso, verdad, verdad. La sexta combinación, por eso el diagrama del árbol se llama este procedimiento. Tenemos acá verdad, falso, falso, verdad, falso. La séptima combinación, ¿cuál será? Si hicimos acá la ramita, será falso, falso, verdad. Falso, falso, verdad. Muy bien. Y la última combinación, ¿cuál será? Falso, falso y falso. Pero para este caso, nuestra tabla de verdad tendrá 8 combinaciones. De aquí podemos sacar una conclusión, entonces miren. Una proposición, 2 combinaciones. 2 a la 1, potencia. 2 proposiciones, 4 combinaciones, 2 a la 2. Si tenemos 3 proposiciones, 8 combinaciones, 2 a la 3. 2 a la 1 porque es una proposición, 2 a la 2 porque son 2 proposiciones, 2 a la 3 porque son 3 proposiciones. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra conclusión. El número de combinaciones o filas que conforman una tabla de verdad se puede hallar aplicando esta pequeña formulita. 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Si son 3 proposiciones, 2 a la 3, ya nos sale 8 combinaciones. Va a resultar 8 combinaciones. Esto nos permite averiguar
la cantidad de filas o combinaciones que tendrá una tabla de verdad. Muy bien, con ese pequeño marco teórico, ahora sí entramos a algo bastante importante. Los conectores lógicos con su tabla de verdad. Como tenemos dos proposiciones, 2 a la 2 implica 4 combinaciones. Ahí tenemos las 4 combinaciones. Veamos los conectores principales. Se mencionó que eran 6, pero la negación bastante rápido, ¿no? Si tengo verdad, su negación será falso. Si tengo falso, su negación será verdad. Trabajamos con los otros conectores lógicos. El conectivo O, tenemos el conectivo I, tenemos el conectivo entonces, la condicional, tenemos el conectivo sí, solo sí, la bicondicional, y tenemos la división fuerte por acá, el o bien P o bien Q. Son los 5 conectores principales que tenemos que manejar. Coloquemos sus valores veritativos. 2 verdades con 2 falsos. 2 verdades con 2 falsos. Eso ya es consecuencia del diagrama del árbol. Y el Q se intercala. Verdad, falso, verdad, falso. Ese surge del diagrama del árbol. Muy bien. No es necesario aprenderse todos los resultados de esta tabla de verdad. Busquemos puntos de referencia. ¿A qué nos referimos? Si también ven su separata que usted ya ha impreso, lo tienen ahí en PDF, hacemos lo siguiente. El O, su punto de referencia va a ser el falso falso. Este O, su punto de referencia va a ser el falso falso. Si tenemos el O, si ambos son falsos, él también tiene que ser falso. En cualquier otro caso, ¿qué tiene que resultar? Verdad. Entonces, para nuestro O, el punto de referencia debe ser el falso. Ambos serán falsos. Si son falsos, el resultado tiene que ser falso. En cualquier otro caso, ¿qué tiene que ser? Verdad. O también se puede interpretar de esta manera. Basta que esté presente una verdad para que todo sea verdad. Basta que esté presente al menos una verdad para que todo sea verdad. Si tengo falso, falso, el resultado que será falso. Ese es el conectivo O. Para el conectivo I, el punto de referencia es los dos verdaderos. Para el conectivo I, si ambos son verdaderos, el resultado también será verdadero. En cualquier otro caso, ¿qué tiene que ser? Falso. En cualquier otro caso tiene que ser falso. Ese es el punto de referencia. Para el entonces, el punto de referencia es el verdad falso. Para el entonces, el punto de referencia es el verdad falso. Verdad con falso, ¿qué tiene que salir? Falso. Verdad con falso debe salir falso. En cualquier otro caso, ¿qué tiene que ser? Verdad. Nuestro punto de referencia. Para nuestra bicondicional. Nuestra bicondicional, el sí, solo sí. ¿Qué sucede en el sí, solo sí? Que si sus dos elementos son iguales, tiene que ser verdadero. Si sus dos elementos P y Q son iguales, verdad con verdad o falso con falso. Si son iguales, tiene que ser verdadero. Si son diferentes, ¿cómo tiene que ser? Falso. Ese es el punto de referencia. Si ambos tienen el mismo valor veritativo, tiene que ser verdad con verdad. Si son diferentes, va a ser falso con falso. Muy bien. Y el triangulito, la división fuerte, cuando son diferentes, va a ser verdadero. Es lo opuesto del caso anterior. Lo opuesto. Cuando son diferentes, se nota, miren, son diferentes. Cuando son diferentes, es verdadero. Y cuando son iguales, ¿cómo tiene que ser acá? Falso. Entonces se puede decir que el triangulito es la negación de la bicondicional. Es la negación y representa su negación. Esta tabla es bastante importante que lo aprendamos, es bastante importante que manejemos la tabla de verdad para cada conectivo lógico. Entonces, resumiendo, el O, su punto de referencia es falso falso. El I, su punto de referencia es verdad con verdad. El entonces, su punto de referencia es verdad, falso, falso. La bicondicional, cuando son iguales, debe ser verdadero. El triangulito, cuando son diferentes, debe ser verdadero. Ese es nuestro punto de referencia para poder llenar esta tabla que se muestra a continuación. Muy bien. Y como última parte a esta tabla, tenemos lo que son leyes de álgebra proposicional. Si usted mira su separata, que ya lo tenemos impreso, son en total 11 propiedades que usted tiene que aprender. Ya no queda más que hacer que solamente repasar esas propiedades. Tenemos lo que es la idempotencia, tenemos la conmutativa, tenemos asociativa, distributiva, tenemos la involutiva.
tenemos del complemento, tenemos identidad de Morgan. Las tres últimas que se muestran a continuación son principales. Morgan, que trabaja con la negación, absorción, que se aplica bastante en los problemas, la condicional y la bicondicional. Estas cuatro últimas son importantes que sepamos cómo manejar estas cuatro equivalencias. Ella va a ayudar bastante a simplificar ciertas expresiones o proposiciones compuestas. Entonces tenemos en total 11 propiedades de lo que corresponde a ley de álgebra proposicional. Lo único que nos queda, jóvenes, es repasar estas leyes que están aquí.